ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas, su espacio, su programa de Córdoba Internacional, en el cual pueden exponer y enviar sus consultas y sus dudas, sus preguntas relacionadas con el Islam y con la jurisprudencia islámica y el estilo de vida que nosotros llamamos el Islam. Para responder a todas sus preguntas, inshallah, tengo el placer de tener conmigo esta semana a mi hermano y mi querido compañero Tawfiq Shaddad al-Harraq. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal estás? Barakallahu fik. Nuestro hermano Mohammed Said Aliles, por razones de fuerza mayor, no ha podido estar con nosotros hoy, así que desde aquí le mandamos un caluroso saludo todos, inshallah. Sus preguntas las pueden enviar a las diferentes direcciones y sobre todo llamándonos por teléfono en directo al teléfono que aparece en pantalla, que es el 911 63 73 02 51, 911 73 02 51. También tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, y también a través de la página de Facebook de Consultas Islámicas nos envían un mensaje privado exponiendo las dudas que tengan. Hoy, inshallah, vamos a empezar con un tema introductorio, si te parece, hermano Tawfiq, y es que hemos hablado durante unas cuantas semanas de diferentes tendencias, diferentes escuelas de pensamiento, diferentes, digamos, incluso sectas o grupos que se han distanciado y se han desviado del camino y la senda que nos marca el profeta sallallahu alaihi wasallam y que nos marca el Corán y la Sunna profética. Y hemos hablado de el shiismo, hemos hablado de diferentes escuelas, pero también hemos hablado ya también de takfirismo, lo que se llama takfirismo hoy en día, pero hoy hemos querido hablar también del Khawarij. Se habla mucho de los Khawarij, se hace una analogía quizá con los grupos takfirín hoy en día, con los Khawarij. Queremos saber quiénes son y cuáles son sus principales ideas que les desmarcan y les distancian quizá del Islam. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre sus nobles compañeros y su noble familia, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad, son muy importantes estas preguntas, y aclarar estos conceptos para mí es primordial, porque forma parte de la propia noción de Tawhid. La famosa frase de Tawhid que todo musulmán ya conoce de memoria es La ilaha illallah. Y nuestros sabios han definido esta frase, se compone de dos pilares, Nafyun wa Itbat. Negamos algo y confirmamos algo. Así nuestro Tawhid sería correcto, puro y válido, inshallah. Pues esto lo que estamos haciendo ahora es esta parte de Nafi. Estamos negando conceptos erróneos, no solamente lo que está relacionado con la divinidad, pero todo lo que nos atañe a nuestra vida, porque los comportamientos seguramente serán o son frutos de estas ideas que ya llevamos o conceptos que tenemos en la mente. Si tenemos las ideas o los conceptos erróneos, imagínate las consecuencias o nuestro comportamiento o en nuestra conducta. Sí, también, es decir, lo que estás diciendo, podemos saber quiénes somos negando quiénes no somos, ¿no? Exactamente. Es que a veces tratar estos temas, gente les parece un poco cosas que sobran, que hay cosas más primordiales. Estamos de acuerdo en cierta metodología de tratar estos temas, pero también hay momentos cuando aclarar los mensajes, los conceptos, es de una manera obligatoria, es prescindible. Al-bayanu inda waqti al-hajati wajib. Es una idea máxima de nuestros sabios. Cuando hace falta aclarar las cosas, esta aclaración pues, tiene el concepto de obligatorio. Y esto es lo que estamos haciendo.
el Khawarij, este nombre que ya es famoso en la cultura islámica, pues hay un consenso entre todos los sabios que es la primera secta incluso, junto con la secta del Shia, que surgieron ya en los albores de la Umma, de la historia del Islam y los musulmanes. Esto se manifestó exactamente ya en la época de Ali, de una manera ya clara. La época de Ali, que Allah esté complacido con él, con su discusión política con Muawiyah, que Allah esté complacido con todos los nobles compañeros. Esta gente pues salió del consenso del grupo, de la Umma, y salió de la autoridad política que representaba al Khalifa, o el Califa Ali. De ahí ganaron este nombre de Khawarij, del verbo kharaja, salir, en términos rebeldes. Salir de una manera política, como una oposición, islámicamente hablando, no hay nada en contra. Pero hasta manifestar esta salida o esta rebeldía en armas o en violencia, ahí sí ya más o menos se planteó otros problemas. Entonces, al principio era un tema político, pero la evolución, el desarrollo del contexto, se degeneró pues conceptos de la aqida, de sunna, incluso lo peor cuando se transformó este grupo, no solamente en una oposición política, pero se transformó en una oposición violenta e incluso empezaron a asesinar. ¿En qué se basaron? Antes de pasar a los conceptos en los que basaron, tú dijiste que es la primera secta en surgir, que apareció con fuerza en tiempos de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él. Pero hay quien dice que ya en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam hubo quizá una semilla, ¿no? Dhul Khuwaysira, ¿no? Estamos hablando de una manifestación ya material, concreta. Pero la semilla ya, digamos, tenemos el hadith que ya está relatado por el Imam Bukhari, Muslim y otros, de Dhul Khuwaysira. Un personaje pues, de estos típicos árabes, de una manera un poco... Beduinos, duros, en términos de Ibn Khaldun, le faltaba la civilización, tenía este concepto del Badawa. Entró un día, los sabios hablan después de la batalla de Hunayn, cuando se repartían los botines, de una manera un poco le faltaba la educación, la cortesía, y quién estamos tratando con el mensajero de Allah. Y le dijo de una manera en público, gritando, "I'dil, ya Rasul, sea justo. Ya Muhammad", así de una manera un poco brusca y bruta incluso. "Oh Muhammad, sé equitativo, sé justo". Y esto hasta los que estaban presentes se molestaron. No se le molestaron. Omar ibn al-Khattab pidió el permiso del profeta para ya cortarle la cabeza incluso. ¿Cómo alguien se atreve a dirigirse al mensajero de Allah, que la paz esté con él, con estas maneras brutas? Pero el mensajero Muhammad, como Allah lo ha describido, que bil mu'minina ra'ufun rahim, tiene misericordia y clemencia de los creyentes, le dijo a Omar, no, quédate quieto, seguramente él reza con nosotros. Gracias a esta salat o a este rozo entonces le perdonó incluso. Y dijo que de su descendencia saldrán gente que vosotros quizás al comparar vuestros rezos, vuestro culto incluso, os vais a menospreciarlo. Vais a menospreciar vuestros actos de adoración. De culto, de salat, de ayuno, si lo vais a comparar con la descendencia de esta gente. Es decir, rezan mucho, ayunan mucho, incluso leen mucho el Corán, pero realmente no, están totalmente desviados, como dijo el profeta, yamruquna min ad-din, kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Saldrán de la religión como sale la flecha cuando ya sale de su arca. De la presa. Exactamente, de la presa. Y esta es una profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No duró ni siquiera 30 años, más o menos, y pasó esta profecía y se cumplió. Una generación. Exactamente. Y esto es una noble, digamos, profecía del mensajero Muhammad, la paz sea con él. Entonces llega el tiempo de Ali ibn Abi Talib,
salen ya como grupo que se enfrenta armadamente a él. La oposición política degenera en una, digamos, una tendencia desviada, teológicamente incluso. ¿Cuáles son los rasgos más distinguibles quizá de estos grupos? Sí, sobre todo el mismo hadith en otra versión del Imam Muslim habla de ellos que interpretan las aleyas que han sido reveladas sobre los politeístas y las hacen interpretar o cumplir los creyentes de una manera de tergiversar los textos sagrados. Sí. Declaran a un musulmán kafir solo por cometer un pecado de los pecados capitales. Es decir, nuestra creencia como musulmanes es que una persona que comete un pecado mayor, no capital, porque es quizá una terminología Traducción, católica, sino un pecado mayor, los pecados mayores son conocidos en Islam, si lo comete no sale del Islam. Ellos lo declaran kafir automáticamente. Ellos dicen que es kafir Esto es rasgo, kafir es no musulmán. Es no musulmán. Sí. Y consecuencia de esta declaración tan falsa y tan errónea, pues su sangre es lícita. Y ahí está el peligro de esta gente. Que pueden matar. No, ya está. Sí. Matan. Incluso tenemos evidencias, no solamente de gente normal y corriente, de gente que eran tabi'in, hijos de Sahaba. Sí. Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad, que era hijo del noble compañero Khabbab ibn al-Arad. Era un gobernador de Ali y por unas circunstancias lo encontraron. Incluso había mujeres con él, una de ellas estaba embarazada. Y aquellos Khawarij, por su mala interpretación o por este fanatismo que tenían, ellos pensaban que tenían la verdad absoluta y tenían ellos los únicos que saben la verdad. Sí. Pues pasaron por un jardín y uno de ellos comió un dátil. Y el resto de los jaguares le reprocharon: ¿cómo te atreves a comer algo que no es tuyo, que pertenece a la gente del libro? Y esto es lamentable porque permitían asesinar a un musulmán, pero le reprochaban algo que era un dátil. Un dátil, sí. Y esto incluso... su método es extraño y eso es exactamente lo que dice Ibn al-Jawzi en su libro muy conocido que es Tablis Iblis. Tablis Iblis. Dice lo siguiente, es un párrafo que voy a leer. Dice Ibn al-Jawzi: hay muchas historias largas a su respecto y sus extrañas metodologías. No me extenderé en mencionarlas, solamente el objetivo aquí es estudiar la artimaña de Iblis, Satán, y cómo engañó a estos imbéciles, dice, que actuaron precipitadamente con todo lo que encontraron. Creían que Ali ibn Abi Talib estaba en el error, estaba equivocado, y que quienes estaban con él, de entre los muhajirin y los ansar, los primeros musulmanes, los sahaba del Profeta sallallahu alaihi wasallam, también estaban mal, pero que ellos mismos estaban en la verdad. Es decir, ellos estaban incluso los dueños por de la encima verdad. de todo el mundo, ¿no? Esta mentalidad incluso existe hasta hoy en día. O crees o estás en mi lado o estás en el eje del mal. Y yo creo que esto lo que ha hecho que esta gente declararon la guerra a la autoridad, al Jama'a y al resto de los musulmanes solo por el hecho de no creer lo que ellos creían o de no tener las mismas ideas de ellos. Han permitido asesinar a este noble tabi'i. Y a su niño y a su... Sí, a la mujer que estaba embarazada incluso. No respetaban ni la dignidad, ni el Islam, ni mucho menos. Estos son los rasgos. Después de takfir y el asesinato y la división de la umma. Son tres rasgos. Es exactamente lo que continúa diciendo en el mismo párrafo. Ibn al-Jawzi dice: hicieron lícita la sangre de los niños, pero no se permitían comer ningún fruto de un árbol sin pagarlo. Sí. Se fatigaron con la adoración y permanecieron a menudo despiertos por las noches, pero levantaron sus espadas contra los musulmanes. Incluso Iblis no podía imaginarse la amplitud de este mal. Buscamos el refugio de Allah de ellos. Esto es lo que dice Ibn al-Jawzi en Tablis Iblis, capítulo Las artimañas de Iblis contra los Khawarij. Es verdad, y esto yo creo que son estos rasgos característicos de esos Khawarij hasta hoy en día. Podemos hablar del Khawarij no en su faceta histórica, algo que ya pertenece al pasado, sino es algo que es una metodología que todavía
sufrimos, sobre todo nuestra juventud es víctima de esta metodología, estas ideas. Entender, o incluso no sé quién le vende, un Islam pues sangriento, un Islam de asesinar, un Islam fuera del consenso de la Umma y de los sabios. Y esto es importante. El gran error que han hecho los Jawarij, y hasta hoy se está cometiendo este gravísimo error, es politizar la religión de una manera para llegar a sus propios intereses. De fisabilillah no tenían nada. Sí. El hecho de hacer una oposición y rechazar el califato de Ali, y de ahí hasta declararle la guerra, era este error. Temas de la política, ellos la debatían como si debatían temas de la aqida, de las creencias, el imán o el kufr. Sí. Pero la política en Islam tiene otra metodología. Diferente. Totalmente diferente. La política en Islam o la gestión política en Islam se basa sobre los beneficios y los intereses para toda la comunidad. Sí. Y estos Jawarij hoy en día, aparte de estos rasgos que hemos hablado, declarar a alguien por cometer un error mayor, no musulmán, y de ahí su sangre lícita, por ahí sufrimos ahora la mayoría de todo lo que han sido asesinados por Al-Qaeda y ISIS, que para mí son los Jawarij actuales, del siglo XXI, ¿no? son musulmanes. Sí. Y es importante porque esta gente hoy en día casi más o menos el mismo debate. La democracia es kufr, es haram, las elecciones es haram, el parlamento es kufr, es haram, y solamente por creer en estas cosas y tener otras lecturas islámicas basadas, por supuesto, sobre el noble libro de Allah y la auténtica sunna del mensajero sallallahu alaihi wasallam, pues ya no eres musulmán para ellos, tu sangre, tu honor, tus bienes, para ellos ya son totalmente ilícitos. Y esto es el grave y el peligro que nos atañe a todos. Sí. Una cosa muy importante, y es esto que acabas de decir, que confunden lo que es la política, etcétera, con cuestiones teológicas, ¿no? Que es el kufr o el islam, etcétera, o el imán. Algo que me llama la atención acerca de estos grupos de hoy en día es que se declaran entre sí kufar también. Por ejemplo, ISIS ha declarado a Al-Qaeda, que también es un grupo muy extremo, lo ha declarado como no musulmanes. ¿Por qué? Porque se han aliado a través de Nusra, etcétera, se han aliado con el Jaish al-Hur, por ejemplo, en Siria, y para ellos el Jaish al-Hur es definitivamente no es musulmán. El Jaish al-Hur es el ejército libre sirio que se llama en español. Entonces se apresuran, ¿no?, en excomulgar, entre paréntesis, a los musulmanes, incluso aquellos que son más cercanos a ellos y tienen incluso rasgos de Jawarij como ellos, ¿no? Pero esto es muy bien lo que acabas de decir, hermano Hisham, porque es un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sahih Muslim. Decía el profeta, estos grupos cuando más se hacen fuertes, se rompen. Sí. Y esto pasó. El Jawarij no son un grupo monolítico. Por supuesto. Es un título que ya durante la historia ha agrupado miles y miles y cientos de grupos. Quizás todos han desaparecido, alhamdulillah, aunque ahora han vuelto a nacer de otra manera. Sí. Esto lo mismo está pasando hoy en día. Al-Qaeda cuando se ha hecho fuerte, pues le ha salido el grupo el Estado Islámico en Irak, y después el Estado Islámico en Irak y Siria. Incluso en el libro de Ibn Kathir, ahora me has dicho recordar, hay un pasaje en su famoso libro histórico, ¿no? Ibn Kathir, de la interpretación coral, el Bidaya wa Nihaya, el principio y el fin. Sí. Pues hablaba que estos grupos Jawarij, si se van a hacer fuertes, y sobre todo él habló así, subhanallah, en el Irak o el Sham. Irak y Siria. Irak y Siria, así habló. No van a dejar vivo a nadie, ni bebés, niños y niñas, ni hombres, ni mujeres, ni mayores. Y esto en el siglo XI en el que vivía Ibn Kathir. Vivía Ibn Kathir, como si subhanallah está hablando hoy en día. Y así empezó el ISIS y Daesh desde Bagdad o Irak, y ahora está ya como una lacra internacional. Y de ahí pues todos debemos estar unidos para luchar contra esta lacra que nos amenaza a todos. Barakallahu fik. Así son los Jawarij de hoy en día. Tú has dicho que se han expandido y se han dividido entre diferentes escuelas. Siguen habiendo escuelas, aunque no de la misma tendencia, ¿no? Es que cada día los medios de comunicación nos dan noticias. La gran, digamos, separación y división o cisma entre ellos es Al-Qaeda y Daesh. Sí.
porque no reconocían la autoridad o la legitimidad del líder del Qaeda, y de ahí su representante en Siria, Jabhat al-Nusra, y al final, no solamente esto ya lo hemos visto en guerras entre ellos y sangre, y lo que está pagando, yo creo, la factura es el pueblo sirio, sí, que está ahí aislado, y la legislación internacional, la comunidad internacional está totalmente ausente. Callada. Una cosa muy importante es que pretenden declarar no musulmanes a los dirigentes de los musulmanes bajo el pretexto de que la yahkumuna bima anzalallah, no gobiernan según lo que ha revelado Allah subhanahu wa ta'ala. Pero esto lo han dicho incluso a Ali ibn Abi Talib, ¿no? Exactamente. Al primo del profeta sallallahu alaihi wasallam y el compañero, quizá uno de los más cercanos del profeta sallallahu alaihi wasallam, le dijeron: tú no gobiernas según ma anzalallah, lo que ha revelado Allah subhanahu wa ta'ala. No es así, es la misma tendencia, ¿no? Es la misma, subhanallah, la misma, incluso literal. Sí. Los Jawaris, para justificar sus maniobras o sus artimañas, levantaron este eslogan: la hukma illa lillah. El gobierno... El poder es solo de Allah. Y Ali era un manipulador, era alguien que usurpaba el poder, no era un califa legítimo. Y de ahí, pues Ali declaró, le contestó en su famosa réplica: kalimatu haqqin urida biha batil. Esta frase, la hukma illa lillah, es una palabra pues quizás correcta, pero la intención de esta gente, lo que quieren llegar, es totalmente pues falso e incluso contrario al mismo concepto coránico. Pero lo importante de esto, esta frase sigue hoy en día. El nombre de esta frase, que no gobierna según los mandatos de Allah, ya es automáticamente kafir. Esto no es correcto, porque según Abdullah ibn Abbas, el noble compañero, su dictamen sobre esta frase es correcto. Hay kufrun duna kufrun. No todos los niveles del kufr son iguales. Incluso Ali ibn Abi Talib, mira cómo trató con esta gente, asesinando y haciendo todas las barbaridades. Le preguntaron: ¿estos Jawaris son kuffar? Él dijo: no, es del kufr, del mismo kufr, ellos han huido. Entonces, ¿qué son esta gente? Ali dijo: pues son nuestros hermanos, pero que nos han declarado la guerra. De ahí declaró la guerra contra ellos por conceptos políticos. Ellos, al contrario, conceptos religiosos. Sí. Y no solamente esto, Ali los trató como una oposición política en términos nuestros, aunque es armada y violenta. Los mandó a noble compañero Abdullah ibn Abbas para debatir. Antes de negociar, ¿no? y negociar y abrir un debate intelectual, teológico con ellos. Con Abdullah. Las armas quizás no es la mejor solución. Sí. Abdullah ibn Abbas ha ido hasta ahí, y de no sé, miles y miles han vuelto con él después de abrir un diálogo, argumento por argumento. Y de esto pues hay que invertir en el diálogo. A esta gente, los jawaris actuales, esta gente que son víctimas de estas ideas totalmente contrarias al Islam, hay que dialogar y hay que corregirles los conceptos, hay que desconstruir estos falsos conceptos que no tienen nada que ver con el Islam. Barakallahu. Yo me quedo con dos cosas que has dicho, y es que muchas veces levantan grandes eslóganes, grandes palabras, el hijra, el jihad, etc. Grandes palabras con las que realmente se ríen de las mentes simples, y me quedo con eso de deconstruir estas palabras y ver realmente lo que se esconde detrás de ellas, porque muchas veces son palabras de verdad, kalimatu haqq urida biha batil, con las cuales se pretende lograr una falsedad. También la destrucción y la muerte que hoy en día pueden alcanzar es muchísimo más grande y más amplia y mayor que la que hicieron en tiempos de Ali y de los Sahaba. Vamos a pasar, con tu permiso, a algunas cuantas preguntas que tenemos aquí. Les recuerdo el número de teléfono si quieren plantearnos sus preguntas en directo, que es el 911 73 02 51, que tienen ahí arriba en la pantalla. Dice Karima Muhammad, dice: buenas tardes, gracias por la labor que hacéis. Tengo un familiar en concreto, una mujer que cada vez que abre la boca es para hablar mal de cualquier persona, ya sea un niño o cualquier otra persona. La tengo que oír porque estoy ahí. No entiendo cómo una persona cada vez que abre la boca es para hablar mal. No comparto su manera de ser.
me perjudica oír su maldad. Ruego no digáis mi nombre. Un saludo. Lo siento, hermana, que ya lo he dicho. Hay una norma muy básica del Islam que cada persona es responsable de sus propios actos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa la taziru waziratun wizra ukhra". Cada uno carga sobre sus propios responsables. Sin embargo, estar presente en un sitio donde se comenta, se dice algo contrario al Islam, en el sentido que explicó la hermana, pues el Islam te pregunta: ¿puedes hacer algo para cambiar esta situación? ¿Tienes algún poder para cambiarlo de una manera, digamos, material? Si no, bajamos a la segunda categoría, un cambio verbal, hablando con la persona. Si no, el Islam se queda con la última categoría, es cambiarlo en tu corazón. En estas tres categorías, la hermana puede, pues ella misma, averiguar si tiene algún poder o una autoridad de cambiar esta situación. Si no, pues por lo menos aconsejar. Y si no, pues el último estado es no estar de acuerdo y en su corazón ya está, alhamdulillah, pues no está consintiendo todo esto. Bueno, el nombre de la hermana que lo he dicho es Karima, pero existen muchísimas Karimas. También una hermana, Horia, dice: Assalamu alaikum, mi pregunta es la siguiente. ¿Puedo hacer sadaqa en cuanto a los actos de adoración, como es el rezo, etcétera, y regalar el ayuno o el rezo a una persona que esté muerta o viva? Y si es así, ¿cómo lo hago? Es muy noble por parte de la hermana de pensar en los demás, sobre todo si son parientes y familiares, pero hay que matizar. Es un tema bastante polémico entre nuestros sabios. Regalar los actos de culto, en este caso, si podemos hablar de una lectura del Corán, esto sí está permitido por gran mayoría de los sabios, y también hay otros que lo rechazan. Yo me inclino por la parte que lo permite, como la Allama Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah. Los actos de culto como salat no son individuales. En ningún caso se En puede. ningún caso. Rezar un rezo y esto lo regalo por el alma de mi padre o de mi abuelo, no. En el caso permitido, ¿no? totalmente. Intransferible. En el caso permitido, y la opinión de lo que permiten, y son, alhamdulillah, una gran mayoría, pues se puede limitar a los actos de caridad, a los actos de recitación del Corán, según la opinión que lo permiten. Y en cuanto al Hajj, también. El Hajj, no, si un familiar suyo no lo ha hecho, está legislado hacer el Hajj en otra persona, por otra persona, con la única condición que esta persona ya ha hecho el Hajj para él mismo. Para sí mismo. Sí. ¿Y la persona por la cual hace el Hajj debe estar viva o no, debe estar muerta? Tiene que ser un ser fallecido, ¿no? Sí, un ser si está viva, fallecido. pues se le puede como niyaba sobre ciertos actos. Vale. El hermano Muhammad bin Omar nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos pregunta en árabe, lo traduzco, dice: ¿es lícita el khitán, lo que es la circuncisión en hospitales no musulmanes, por supuesto, en España, y que Allah subhanahu wa ta'ala os recompense? Hacer la circuncisión, disculpe, en hospitales para los niños, etcétera, ¿se puede hacer, no? Sí, me imagino que el hermano se pregunta por médicos no musulmanes en este sentido. No hay ningún problema porque no se trata de un acto de culto, es una operación quirúrgica. Vamos a buscar medicinas y cura en cualquier médico. En este caso no se especifica la religión. Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Wala yunabbi'uka mithlu khabir". Siempre el experto, en este caso, es lo que se trata. Se trata, ¿no? Entonces no hay nada de malo en ello. Barakallahu fik, hermano. Nos vamos a una pequeña pausa de un par de minutos y volvemos enseguida. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Vamos a seguir
con las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, aunque me gustaría también recordar el número de teléfono, que es el 911 7302 51, que tienen ahí y pueden llamarnos si tienen alguna duda en directo. Nos pregunta una hermana que se llama Ella, nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Felicidades por tener este programa. Alhamdulillah, estuve aprendiendo muchas cosas sobre el Islam. Tenía aquí una pregunta sobre el dinero hecho de intereses bancarios, los intereses que recibe del banco, y no sé qué hacer con este dinero. Yo he leído que se puede utilizar en servicios públicos como construir hospitales, escuelas, mezquitas y calles. También se puede dar en caridad a los necesitados, pero en cambio no se puede dar para comida o agua, dice. Necesito más información sobre este tema. Barakallahu fikum. Muchas gracias. Siempre aconsejamos a los hermanos y las hermanas, a la hora de depositar sus bienes en un banco, si es posible abrir una cuenta corriente, mucho mejor que una cuenta de ahorros. De ahorros, sí. Por el tema de los intereses, la Acumulados. usura y riba y todo esto. En el caso de los intereses, el segundo consejo, que no dejen el banco que se quede con este dinero. Es decir, hay gente que cuando el banco les da una cantidad en intereses, contactan con el banco para que se sacan quede con ella, ¿no? Esto, si lo dan al banco, pues quizás no sabemos qué va a hacer el banco Claro. con este dinero. Y lo mejor será que saquen este dinero y que lo dedican a obras humanitarias. Esta es la opinión, cualquier obra humanitaria, cualquier obra de bien. La polémica entre los sabios sobre dos temas. Si este dinero sirve para comprar una mezquita o para comprar libros sagrados del Corán. Entonces nos quedamos con la opinión del Jumhur. Cualquier obra de bien fuera estos dos apartados, la mezquita y el Corán, alhamdulillah, está bienvenido, y con la última condición, este dinero no es lícito para ella. Sí, ella no se puede quedar no le pertenece. con este dinero. Barakallahu fik. En cuanto a lo de la comida y el agua, etc., esto es lo primero. La mayoría de la gente... Sí, no, es que es totalmente lícito, y esto es lo que hemos dicho: obras de bien, obras de caridad y obras humanitarias, y sobre todo lo que necesita la humanidad es la comida y la bebida. Barakallahu fik. Una hermana, Esther Cristina, dice lo siguiente. Dice: Assalamu alaikum, hermanos, una pregunta. Explicarme un poco de cómo debo defenderme contra una persona que me acusa de radicalización religiosa con respecto a la educación de mi hija, que es hija de una persona atea. Si no entiendo mal, ella ha tenido una relación, quizá un matrimonio, con una persona, digamos, atea, y ella se ha convertido o ha entrado en el Islam y tiene una hija en común. Y ahora la otra parte le está acusando por inculcar quizá algunos valores religiosos islámicos a su hija. Solo explicarme y también decirme si este tema está mencionado en el Corán y si lo mencionó nuestro profeta Muhammad, que la paz sea con él, con respecto a esto. A ver si me doy a entender y poder basarme yo en ello. Buenos días, dice, y assalamu alaikum. Soy conversa al Islam desde hace poco tiempo, más o menos 2 años, dice. El tema de la educación en todas las culturas, no solamente la islámica, es sumamente importante. Primero optamos por el diálogo. Siempre los problemas conyugales, el diálogo es la mejor manera de resolverlos. A pesar de todo lo que ha pasado y teniendo una hija o un hijo en común, yo creo que mantener este diálogo para el bien del hijo. Esto es muy importante para el desarrollo físico, su propia personalidad como hijo, a pesar de todo lo que ha pasado entre los padres. El derecho de educar a mi hijo según mis principios, según mi cultura, mi religión, es un derecho, yo creo, es universal.
la propia Constitución española, el artículo 27, en sus apartados 1, 2 y 3, pues habla del mismo. A todos los padres tienen el derecho de educar, de inculcar los valores, cultura, religión a sus hijos. Y cuando hablamos de la cultura o la educación islámica, estamos hablando de educar a nuestros hijos valores. De estos valores son valores universales, ya no son patrimonio único de una manera exclusiva de los musulmanes. Voy a educar a mi hijo a ser solidario, que es la justicia, que es la igualdad. Esto no es de un moro o de un cristiano, no, al contrario, son derechos universales, derechos que tenemos en común, incluso con los ateos. En cuanto a inculcar quizá creencias religiosas a su hija, también tiene el mismo derecho de intentar hacer que su hija tenga una conciencia. Por supuesto, la religión forma parte de la propia personalidad del ser humano. Cualquier religión, por ahí está la faceta espiritual. Tenemos la faceta o la dimensión material. Y todo padre o madre pues le interesa siempre satisfacer las necesidades materiales de sus hijos. Lo mismo también las necesidades espirituales. De ahí la religión en términos de creencias, de valores, es muy importante para el propio desarrollo del propio hijo. Sí. Incluso siendo musulmanes, el Noble Corán en más de una alía nos habla del papel de la educación en el desarrollo de un ciudadano, para que sea ciudadano, creyente, practicante. Sí. Y haciendo el bien. La famosa alía o creyentes, proteger a vosotros mismos y a vuestras familias del fuego. El famoso hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todo pastor es responsable de su rebaño y será preguntado por Allah en el día del juicio final. Y los ejemplos que dio nuestro profeta, uno de ellos es la madre en su propia casa, tratando a sus hijos. ¿Qué valores le está educando e inculcando? Barakallahu fik. También una pregunta que nos llega de, no sé si es una hermana o un hermano, dice, me llamo Nasrat, salam alaikum wa rahmatullah, me llamo Nasrat, soy un chico sirio de 20 años, refugiado en España, en Valencia, y dice, llegué a España con la esperanza de poder seguir con mis estudios de bachillerato, y es que hay algunas cosas que me hacen sentir muy mal, producidas por parte de algunos españoles, dice, no todos, que es el estereotipo. Dice, no todos los españoles, pero algunos pues le hacen sentirse mal por algunos estereotipos. Uno me preguntó que si estoy estudiando electrónica para hacer bombas y otro me preguntó de cuántos años tenía mi madre cuando se casó y otro me dijo que soy un peligro para España y muchas cosas más que me dicen. Y todo eso por el simple hecho de que yo sea musulmán y sirio y me ven como una fuente de terrorismo. Y claro, yo soy una persona muy normal y corriente que tenía una vida normal y corriente estudiando como cualquier otro alumno en el mundo. Nunca me he metido en ningún acto de violencia porque soy musulmán practicante y entiendo mi religión bien. Ahora, por tanta presión social, cuando se habla de terrorismo, me siento muy mal, como si me estuvieran insultando, aunque no se refieran a mí, porque tras 3 años de convivencia me han inculcado el deber de estar en situaciones de defensa siempre se siente a la defensiva. Y como no sé español perfectamente, me quedo callado y débil. ¿Qué hago para poder convivir con este tipo de personas? A mí me encanta vuestro programa porque aprendo mucho español junto con mi religión. Espero que me hayáis entendido y disculpad los errores lingüísticos. En los pocos años que lleva viviendo en España, pues por supuesto le saludamos por lo bien que ha escrito, alhamdulillah. Sí, la verdad, pues saludamos al hermano Nasrat, sobre todo siendo refugiado y viviendo fuera de su tierra natal, de su propio país, de su propia gente. Me imagino no solamente el sentir un poco este sentimiento de extranjero, sí, lejos, de alienación, ¿no? Y todo lo que ha pasado a su país, la verdad, sí, es ahí que toda nuestra solidaridad con el pueblo sirio en general y con el hermano Nasrat en concreto. Sí. Esos son temas, yo creo que primero, para que España ha abierto la puerta a esos refugiados,
para estar en Ceuta o Valencia u otros Diferentes ciudades. puntos Es del un gesto que hay que alabar y agradecer. Sí. Muchos refugiados no han tenido la suerte que ha tenido el hermano Nasrat, están refugiados, ya sabemos dónde. En Turquía, en campos de... Turquía, pasando frío y hambre y las condiciones infrahumanas. Hay que dar las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala primero y después hay que dar las gracias al conjunto de la ciudadanía española para saber el dónde está ahora. Sí. Sin embargo, pues una minoría a la hora de estos debates no podemos generalizar. Él mismo lo ha dicho, que son unos... Por supuesto, él dice no todos, pero existen. Sí, hay ignorancia y hay mala información y hay muchos factores que están en el juego. Yo creo que el hermano debe tener mucha paciencia, valorando lo que tiene e incluso, pues, es deber suyo también de abrir un diálogo. Yo creo que aprovechando las cosas negativas para que sean un motivo, un motor para él, para que explique su cultura, su religión y para él, ¿por qué no haga de todo esto una da'wa? Sí. A su religión, a su cultura, a sus valores. Que aproveche estas oportunidades. Yo creo que es lo mejor. Sí. En vez de caerse de una manera psicológica en el victimismo, que no creo que el hermano se caiga en esto, al contrario. Con tu permiso vamos a dar paso a una llamada. Nos llama el hermano Munir desde Madrid. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermano. Sí, mira, mi pregunta era si el Islam permite usar anticonceptivos, lo que son píldora o protección o... Muy bien, entendido. cualquier... Anticonceptivos. ¿Alguna otra pregunta, hermano Munir? Sí, luego la otra pregunta es que leí en un hadith de Muhammad sallallahu alaihi wasallam que había una planta que se llamaba comino negro Sí. y en el hadith ponía que esa planta pues curaba muchas enfermedades Sí. y demás. Y quería saber si eso es cierto o si ese hadith Es auténtico. sahih o... Sí. Entendido. Barakallahu fik, hermano Munir. Salam alaikum. Gracias. A usted. Dos preguntas de hermano Munir. Antes de contestarlas, simplemente corroborar lo que acabas de decir para el hermano Nasrat. Quizá estos prejuicios y estas dificultades que se encuentran en su camino puedan servir de impulsor para que siga aprendiendo el idioma, para que se esfuerce incluso más. Inshallah puede llegar muy lejos, especialmente porque está estudiando y haciendo realmente un gran esfuerzo para mejorar, inshallah, su situación. En cuanto a las preguntas del hermano Munir, dice los anticonceptivos si son o si están permitidos en el Islam, y es la misma pregunta también que nos plantea César Tarache desde Colombia. Nos dice también si está permitido el uso de los preservativos, que también es una pregunta bastante parecida. Sí, alhamdulillah, los anticonceptivos están permitidos en el Islam siempre y cuando hay un buen entendimiento, un diálogo entre la pareja, entre el marido y la mujer, y para organizar, digamos, su vida. No por, digamos, parar el nacimiento de una manera definitiva. Esto sí que es totalmente prohibido, pero para organizar, pues, nuestra vida en un año, en 5 años, vamos a tener un hijo, un otro, la educación. Y la segunda condición que hablan nuestros sabios, siempre hay que tener la plena fe en Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah es el sustentador, nos provee de todo, alhamdulillah. No hay que tener miedo de la pobreza o de la... No hay que hacerlo por este tipo de razones, sino simplemente por alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ya todos y cada uno de nosotros ya le tiene su sustento prescrito, alhamdulillah. Pero para organizar su vida no hay ningún problema de utilizar estos anticonceptivos y esto, alhamdulillah, es un consenso entre nuestros sabios. Muy bien. Y en ello está también incluido la pregunta de César desde Colombia, ¿no? Que pregunta acerca de los preservativos. Sí, no hay problema. Las maneras difieren entre... Sí, son diferentes métodos, Exacto. pero el fin es el mismo. Barakallahu fik. La segunda pregunta de Munir dice un hadith que habla de comino negro, que es la habba sauda. Si el hadith es auténtico, sahih, y luego si realmente hay una cura en esta sustancia. Hay que ser muy cauto al tratar estos temas. Uno es la pregunta al hermano, le felicito por preguntar por la autenticidad del hadith. Esto es muy sano y la verdad se agradece. Cualquier hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, la primera
pregunta que debemos hacer, ¿este hadith es sahih, es auténtico? Por supuesto. En este caso sí, el hadith es narrado, es de lo más sahih incluso, narrado por el Bukhari o Muslim. Nuestros sabios nos dicen que la categoría de lo más auténtico es el muttafaq alayh entre los dos grandes imames Bukhari y Muslim. Según noble compañero Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, el profeta habló del habba sauda, que la semilla negra, pues cura cualquier enfermedad. Esta generalización del profeta sallallahu nuestros lo matizan incluso. Sí. Está hablando el profeta sallallahu en un contexto de su tiempo, de todos los tiempos. Está hablando de todas las enfermedades. Pero ahora, alhamdulillah, con el avance de la ciencia y teniendo médicos musulmanes, alhamdulillah, y todos los trabajos e investigaciones que se han hecho, este hadith hay que matizarlo en casos y casos y contextos y persona y persona. Así, cogerlo a la ligera y a generalizar. Hay un enfermo que esta semilla negra no le conviene. Sí. Incluso si lo vamos a entender de una manera literal, pues no hemos entendido el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando el profeta habla de la importancia de algo, es un término en árabe conocido. Se generaliza para dar la importancia de algo, pero no hay que tomarlo de manera literal. Es como una exageración. Exageración para dar la importancia. Para inculcar. Pero hoy, alhamdulillah, todos estos hadices hay que tener siempre la ayuda del experto. La ayuda del experto. El tema del hijama, el tema del habba sauda, el tema, lo que se conoce en la ciencia islámica como tabb nabawi, la medicina profética. Todo esto, alhamdulillah, tenemos médicos preparados musulmanes, la cantidad, la dosis, la enfermedad. Yo aconsejo al hermano de este hadith o otro que consulte con los expertos, sobre todo porque estamos hablando de la salud, es importante. Volviendo a las preguntas de César. César, desde Colombia, nos dice la eutanasia. ¿La eutanasia es haram? Nos pregunta. Hoy en día se está legalizando incluso en diferentes estados, diferentes países la eutanasia. Nos pregunta si el Islam permite este acto. La eutanasia, en el concepto que se ha dado a entender, sobre todo en los países occidentales, el debate que se ha abierto entre los pros, los contras, teniendo en cuenta los dos tipos de eutanasia, pasiva y activa, islámicamente hablando, es totalmente prohibida y haram. ¿Por qué? Porque el Islam piensa sobre dos conceptos. El primero, el cuerpo del ser humano es propiedad suya o es propiedad de Allah, propiedad de nuestro Creador. Y segundo, ¿quién determina la vida y la muerte? Solamente la determina quien lo ha creado, Allah subhanahu wa ta'ala. En este caso, pues se contradice la legislación islámica, el concepto islámico de entender el cuerpo, de entender la vida, y con la cultura hoy en día de ciertos grupos y ciertos lobbies, que incluso, no hay, incluso en la misma sociedad occidental hay una gran mayoría que está, pues incluso piensa de la misma manera islámica, no necesariamente religiosos, ¿no? La gente entiende que solamente la iglesia o los religiosos, no, hay gran pues mayoría de gente que es pro vida, pero también hay otros que tienen otros conceptos de la vida, de la muerte, del dolor, del sufrimiento, de la libertad incluso. Sí, la libertad, digo libertad porque dicen que uno es libre para acabar con su vida cuando... Esto contradice, como yo he dejado al principio de mi intervención, el cuerpo es propiedad de Allah, no es ni mía ni suya. Y la muerte es solo decisión divina de Allah, y la vida incluso. En cuanto al aborto, también nos pregunta, el aborto, la misma pregunta referida al aborto. ¿El aborto es haram? El aborto, teniendo la misma explicación que da al cuerpo y la vida, pero el Islam matiza ciertos casos del aborto. O sea, casos extremos. Casos extremos, una urgencia, cuando tenemos la vida del feto o la vida de la madre. Pues el Islam da por siempre adelantada y la vida de la madre. Ciertos casos se matizan entre un médico experto y jurado. Ahí sí que ellos pueden decidir el aborto o no. Que entonces el aborto solo lo decide un especialista en casos muy extremos donde incluso la vida de la mujer está en peligro, ¿no? A priori es haram, es prohibido, porque el alma es creada por Allah subhanahu wa ta'ala y nadie se atreve a darle el fin de una manera u otra. Pero hay ciertos casos concretos, lo deciden en este caso los expertos jurados, y prevalece siempre la vida de la madre.
Barakallahu. Y una de las últimas preguntas que tenemos hoy, también de César Tarache, desde Colombia, nos dice, nos cita un versículo de la Biblia y dice, nos pregunta lo que pensamos al respecto. Dice, hay católicos que afirman que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, es un falso profeta. Y citan el siguiente versículo tomado de la Biblia, San Mateo 24:26. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no sigáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Habla de diferentes profecías de nuestro profeta Isa, Jesús, que la paz sea con él, acerca de falsos profetas, falsos, personajes que aparecieron en la historia, y dice qué criterio les merece este pasaje, este versículo. Nosotros respetamos a los libros de nuestros hermanos cristianos, en este caso, sin entrar en la historia, aunque es importante saber, todos sabemos que estos evangelios, sí, entre comillas, hay una gran tendencia o una gran expansión de algunas iglesias evangélicas en el sur o en Latinoamérica últimamente. Es una realidad, ¿no? Sí, sí. Y estas ideas, especialmente porque estas iglesias están fundadas y financiadas por iglesias en Estados Unidos que tienen una visión muy islamófoba, que intentan atacar al profeta Muhammad ﷺ, pues se están importando o exportando, en este caso, estas ideologías y estas ideas también a Latinoamérica, ¿no? Sí, antes de contestar, nosotros respetamos a nuestros hermanos cristianos. Sí, por supuesto. Aparte que son católicos, ortodoxos, evangelistas, o sí, mormones o metodistas, pero por lo menos estos libros, nosotros ya nuestra posición es clarísima. Aparte del respeto a todo esto, estos libros a nosotros ya sabemos nuestras creencias, y a partir de todo el mundo sabe, a partir del siglo IV, en aquel famoso concilio de Nicea, se han hecho oficiales estos 4 evangelios, a pesar de otros que ya existían. Tenemos el Evangelio de San Mateo y San Lucas, San Marcos y San Juan. Y según los propios, exégetas de la Biblia, ¿quién era San Mateo? ¿El propio apóstol o otro recaudador de impuestos? Sí. Todo esto para entender que este sí, libro para nosotros, a mí, que diga lo que diga este libro, solamente merece los respetos. La autoría del libro está en cuestión. Pero este versículo en concreto se ha utilizado entre los mismos cristianos Lo sé, sí, durante toda la historia, y ahora mismo entre evangelistas y católicos, sobre todo en estos países sudamericanos, sobre todo en Brasil. Brasil ha sido considerado siempre como la base de todo el catolicismo. Sí. Últimamente, al contrario, se están perdiendo terreno los católicos, y otros se lanzan entre ellos y utilizando, subhanallah, el mismo versículo. Ese pasaje. Falsos profetas. Yo creo que aparte de estos lanzamientos, ¿por qué no optamos por un diálogo interreligioso y que cada uno estudie la religión del otro? Conózcame primero y luego, antes de juzgarme, no, sí, prejuzgarme. Optamos por un diálogo y respetar cada uno al otro. ¿Y por qué no invertimos en los valores que tenemos en común, cristianos y musulmanes, dejando cada uno contento con su propia religión? Yo creo que es el mejor camino, en vez de ir por este camino de insultos, de injurias, de calumnias, que no nos beneficia a nadie. Barakallahu fik. Y cuando a Jesús, que la paz sea con él, le preguntaron por quienes vendrían después de él, dijo, por sus frutos Lo conoceréis. les conoceréis. Y es decir, solo hay que ver la civilización musulmana y sus frutos para juzgar a el hombre que está detrás de esta civilización, que es el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Vamos a terminar con un mensaje que nos llega también de Luz Marina Mercado. También nos dice lo siguiente: en mi vida nunca he practicado el Corán, ni soy musulmana, siempre escucho cosas malas y decir de ciertas personas que han tenido la oportunidad de ver sus religiones, que he tenido la oportunidad de ver sus religiones, sus creencias, y siempre dicen
cosas malas acerca de esta religión, del Islam. Cuando un día de repente vi a Córdoba Internacional TV, vi su página en internet, busqué, vi y escuché de ellos, no es así lo que dicen de los musulmanes, dice, no es así lo que todo el mundo dice en realidad. Quisiera saber si aquí en el norte, en Santander, precisamente, hay un centro islámico y agradezco mucho su atención a todos ustedes. Creo que en Santander sí que existe una mezquita. Sí, en Cantabria y en La Rioja hay varios. Sí, en el norte de España hay varios, especialmente hay una gran presencia de musulmanes en el País Vasco, que está muy cercano, y hay grandes, digamos, centros islámicos ahí, grandes mezquitas, con gente muy cualificada que conozco personalmente, y desde aquí les mando un saludo. Y solo me queda dar las gracias a mi hermano Tawfiq Sheddel Harak, Barakallahu Fik, por todo. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos seguido. Esperamos que les hayamos aportado algo a través de este programa, Consultas Islámicas, y nos vemos el jueves que viene, inshallah, con un nuevo programa en Consultas Islámicas. Que pasen una buena semana y assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Este espacio ha sido posible gracias a la colaboración del restaurante Azahara Restaurante Cafetería.